En esta clase vamos a hablar sobre la vida y obra de Van Gogh, que, como les decía, es uno de los artistas más importantes dentro de la historia del arte y también el más famoso, y yo creo que hay muchas razones para que sea el más famoso y tiene que ver también con la emocionalidad que con sus obras se comienza a despertar en el espectador. Es decir, hoy relacionamos mucho el arte con lo emocional, pero hasta que Van Gogh no creó sus primeras obras, realmente la esencia del artista y las emociones del artista no habían sido reflejadas de una manera tan clara en una obra de arte con pinceladas. A partir de eso, entonces, comenzamos a ver la presentación que yo les traje y ahondar en lo que va a ser la vida, que también lo vimos en la clase de Monet. Es fundamental conocer la vida de los artistas para poder interpretar mejor sus obras, porque sí o sí hay una relación directa. Definitivamente, sobre todo los artistas de fines del siglo XIX y de principios del siglo XX, van a ser muy importantes porque van a ser, digamos, como estos primeros artistas que se disponen a vivir como piensan y a pensar como viven, ¿no? Es decir, dejan de lado incluso, aunque hay una búsqueda no económica por el fin de poder vivir del arte, la realidad es que ellos renuncian incluso a una comodidad económica la mayoría de su vida. De hecho, sabemos que, o no sé si lo saben, pero Van Gogh vendió una sola obra en vivo, en vida, y esa obra que vende en realidad se sabe que fue, bueno, un poco más un compromiso de su tío, que era un marchand, y que no fue un comprador real que estaba apasionado por la obra de Van Gogh, sino que bueno, hubo como todo una ayuda atrás. Sin embargo, frente a esa situación de saber que tal vez no iban a vender ninguna de sus obras en vida, estos artistas siguieron creando porque sabían que ellos estaban dejando un mensaje claro. Y vaya, ¿no? Qué pensamiento claro tenían en aquel entonces. Bueno, sin adelantarme más, yo ahora les voy a compartir la pantalla. Entonces, Van Gogh, ¿no? Este artista que es uno de los más queridos por todos, no importa cuánto sepas del arte, todos conocen algo sobre él. Es un artista holandés y esto va a ser muy importante también para interpretar algunas de sus obras fundamentales. Y Van Gogh comenzó generando esto que yo les decía, un acercamiento en las personas, ¿no? No sé bien por qué, pero puede ser también por esa manera que Van Gogh tenía de sentir la vida, que era una manera tan pasional, o por algunos síntomas de esa locura que en realidad todos nos sentimos reflejados de alguna manera también con él. También fue muy famosa la historia de La Oreja Cortada, es decir, hay una banda de música muy famosa de España llamada La Oreja Van Gogh, es decir, la emocionalidad que nos generan ver sus obras por todas estas circunstancias de su vida juntas, pero bueno, la realidad es que Van Gogh ha calado muy hondo en la psique en la psique de todos aquellos interesados en la historia del arte y tal vez ustedes también se pregunten por qué Van Gogh genera tanto. Porque de hecho, bueno, están escuchando esta clase también de él, y durante esta clase puede que vayan descubriendo mucho más de lo que creían conocer de Van Gogh y esa es un poco la idea. Bueno, como les decía, para poder interpretar sus obras es importante ir conociendo detalles de su biografía. Su nombre era Vincent William Van Gogh. Yo muchas veces voy a hablar de Van Gogh como Vincent porque vamos a nombrar mucho a su hermano Theo, entonces decir Van Gogh, ¿no? Cuando ambos comparten el mismo apellido es un poco raro, así que muchas veces voy a nombrarlo como Vincent. Nació el 30 de marzo de 1853 en un pueblo llamado Zundert, en Holanda. Esto es importante tener en cuenta porque es un artista holandés y cuando nosotros vamos a hablar del surgimiento de sus primeras obras y del estilo en el que él forma parte y demás, estamos haciendo referencia al finales del siglo XIX y principios del XX, con todo lo que implica también, ¿no? Esas costumbres que él va a ir asumiendo desde ese lugar. Se va a criar en el seno de una familia cristiana. Esto también va a ser muy interesante porque vamos a ver que Vincent tiene un camino espiritual muy profundo, una relación muy directa con Dios y esto también va a marcar muchas circunstancias en su vida, ¿no? Acá tenemos una fotografía de cómo se veía Vincent a una temprana edad y ya a una edad un poco más adulta, a pesar de que fallece a una edad muy temprana, así que no hay fotografías de un Vincent más viejo, digamos.
Y es interesante también comprender la importancia que tuvo Theo en la vida de Vincent, ¿no? Theo era su hermano mayor, un hermano muy comprensivo para Vincent y también un hermano que va a apoyarlo absolutamente en todo, desde lo emocional hasta lo económico. Van a tener un lazo completamente directo y de hecho van a tener un periodo marcado por compartir un trabajo en conjunto en la Haya de Graupiel y compañía a partir de 1869, que era justamente una especie de lo que hoy se conocería como una galería de arte. Era del tío de Vincent y de Theo, que de hecho también se llamaba Vincent Van Gogh, su tío. Era un marchand muy famoso en aquel entonces em, en esta especie de galería de arte se vendían obras que eran réplicas en aquel entonces, estamos hablando del año 1869, no estaba mal visto la idea de la copia de las obras de arte, entonces había artistas que se dedicaban a copiar obras que estaban en los museos y se vendían. A partir de estar en esta ciudad en La Haya y conocer obviamente el gusto estético de aquella época, Vincent comienza a forjar sus primeros gustos y sus primeros deseos artísticos, ¿no? Es decir, que el arte lo lleva consigo de manera muy propia porque también esto de que yo les decía de esta familia cristiana es interesante porque su madre era artista y siempre le inculcó a sus 6 hijos, tenía más hermanos Vincent, aparte de Theo, que pintaran, que escribieran, que se expresaran. Les enseñaba a encontrar el contacto directo con Dios a través de la naturaleza. Entonces solían hacer largos recorridos por el campo, les enseñaba a ver el crecimiento de las flores, a que descubrieran en un atardecer la magia que había de Dios. Y es por eso que las obras de Van Gogh reflejan también constantemente a la naturaleza. Por eso es uno de los temas que él elige. Hay dos motivos importantes por los que refleja la naturaleza en sus obras. El primero es porque él se sentía un todo con esa naturaleza. Pensemos que el padre era un pastor evangelista que predicaba la palabra de Dios en su pueblo, era muy reconocido, entonces toda esa concepción Vincent la absorbe y realmente él encontraba una relación muy especial con Dios a partir de la naturaleza. Pero también es verdad que frente a todo este contexto comenzaba la revolución industrial y con ella se crean estos tarritos de plástico donde, bueno, a partir de ahora los artistas pueden comenzar a transportar los óleos sin que se sequen y esto obviamente que les permite transformar o la posibilidad de transformar sus talleres cerrados en talleres al aire libre, ¿no? Esta famosa manera de pintar en el plein air, si bien es algo que comienza con los impresionistas, es algo que Van Gogh claramente va a tomar también, porque a Van Gogh probablemente lo encuentren dentro del grupo de los artistas impresionistas y está bien también, y ahora ya les voy a contar la pequeña diferencia que hay entre los impresionistas y los post-impresionistas, porque también lo pueden encontrar dentro de un grupo de post-impresionistas y es correcto también. Sabiendo esto, Van Gogh tiene una doble facilidad, porque ya en la naturaleza él no tenía que salir a tomar bocetos, es decir, no necesitaba conocimientos académicos, sino que a partir de ahora esa conexión que él sentía emocionalmente, ese reflejo de la naturaleza como Dios, comienza a ser su lugar de creación, ¿no? Y a partir de entonces, como les decía yo, su familia va a estar muy relacionada con el arte y Theo va también a trabajar en esta compañía, en esta especie de galería de arte hasta 1872, cuando su hermano va a trasladarse a una sucursal en Bruselas, y ese va a ser el año en el que comienzan a escribirse las cartas entre Theo y Vincent para contar sus experiencias y demás. La realidad es que toda esta correspondencia que ellos empiezan a intercambiar a lo largo de su vida es hoy en día un testimonio muy íntimo sobre la relación que tenían entre ellos, pero también sobre las pasiones, sobre las angustias humanas y sobre las angustias creativas que va a tener Van Gogh durante estos años de vida, ¿no? Sobre todo en sus últimos años de vida. Y esto es realmente muy interesante. Les recomiendo el libro Cartas a Theo, eh, que es un antes y un después también descubrir algunas de esas cuestiones y también van a ver que hay muchísimos versículos de la Biblia donde obviamente dejan en claro este vínculo que tenía Vincent con
la religión, ¿no? Con la religión evangelista principalmente. Vincent era una persona muy inteligente, hablaba 5 idiomas, por eso su tío lo envía a distintas sucursales, va a Londres, va a París, hablaba inglés, hablaba francés. Y este paso por Londres, en uno de los pasos por la compañía en Londres, él va a comenzar a visitar los museos y las galerías y va a conocer por primera vez también a uno de los artistas que más lo va a inspirar, que lo vamos a ir viendo a medida que pasen las clases. Pero es interesante ver desde qué tiempo tan temprano, cuando había un Vincent que todavía ni siquiera tenía en su cabeza ser artista, aunque inconscientemente claro que sí existía eso, pero no de manera consciente, él ya se iba empapando, ¿no?, de aquellos artistas que le iban interesando. En 1876 su tío lo va a despedir de la sucursal de La Haya, decepcionado completamente queda Vincent con el mundo del arte. Lo que sucedía es que lo despiden de La Haya porque él tenía un carácter muy especial y él tenía un gusto muy claro por el arte y sucedía que venían personas a comprar una determinada obra de arte y él quería convencerlas de comprar la que a él le gustaba. Y si no lo hacían, se enojaba muchísimo con esas personas. Entonces, bueno, tenía un comportamiento bastante extremo y por ello su tío lo decide despedirlo y comienza a trabajar como ayudante de profesor en una escuela en Inglaterra, es decir, viaja. Y una de las cosas que más sorprende en una carta que le escribe a su hermano cuando llega a esta escuela es que le dice, estas paredes están aburridas, necesitan cuadros. Y esto nos deja ver constantemente cómo había una relación tan directa también y tan consciente en la necesidad de un cuadro, ¿no?, para la diversión. Es decir, ¿no?, la antítesis de aburrimiento es divertimento. Entonces ya vemos también el grado que le empieza a colocar Vincent al arte, ¿no? Estas paredes aburridas necesitan cuadros. En 1877 él decide entonces abandonar lo que había hecho hasta ahora y comenzar un camino para convertirse en pastor, obviamente para seguir el legado de su padre, que era un poco una presión que había, que sigue existiendo incluso hoy en día, algunos mandatos familiares, ¿no? De familias bueno, con familias de abogados, ¿no? Escribanos. Sabemos que eso existe, imagínense en aquel entonces, y sobre todo lo religioso. Busca encontrar algo que despertara su interés, un interés real en él, y lo que más le interesaba en aquel entonces era honrar este apellido familiar, sigue los pasos de su padre para ser pastor, se anota en la escuela, comienza a realizar los primeros exámenes teológicos y claramente eran muy complejos y era algo que a él no lo conmovía suficientemente, por ende no va a aprobarlos y no va a ser admitido tampoco para comenzar con la carrera de pastor. Sin embargo, había un título que se llamaba pastor seglegar, que era una especie de título que se le daba a aquellas personas que habían sido criadas y que de oficio sabían mucho. Obviamente él tenía como, digamos, como respaldo, ¿no?, como garantía a su padre por estos conocimientos. Entonces se traslada a un pueblo de Bélgica, un pueblo minero con muchísima pobreza en 1878, a trabajar como pastor seglegar. Y aquí es donde él comienza a mandarle las primeras cartas a Theo, donde él se decide por primera vez convertirse en artista. A partir de 1878 él dice, ok, hay algo en mí que me conmueve en esta sociedad, en este pueblo en el que yo estoy, que me hace querer retratarlo. Y cuando retrata sus primeras obras, él se va a dar cuenta que esas obras tenían una calidad artística interesante. Sucede que al tiempo de estar en este pueblo minero, lo despiden por atentar contra su salud física y mental. Sucedía que él, al ver la pobreza, había asumido un rol de tener que ayudar de tal manera que él regalaba su ropa, no comía por regalar sus alimentos, entonces realmente atentaba contra su salud física esta situación y deciden llevarlo de nuevo a Zundert, a su pueblo. Estas van a ser las primeras obras que Vincent le va a enviar a su hermano y le va a contar que estaba decidido, digamos, a que estas obras tenían una validez artística que podían ser comercializadas. Las primeras obras, obviamente, que él envía son esta etapa que se llama como la etapa más oscura, ¿no? Como el periodo oscuro de Vincent Van Gogh,
que tiene que ver justamente con el retrato que hace de estas familias, en este caso Los comedores de patata en 1885, que son obras que realmente tienen mucho sentido porque em, comienza ya de alguna manera a ser un artista completamente expresivo. Fíjense los rostros de los personajes que por momentos son casi caricaturescos, ¿no? La utilización casi monócroma que utiliza para representar esta oscuridad con esa lámpara pequeña encendida que también tiene un símbolo, ¿no? Esa lámpara como esa presencia de Cristo también en esa mesa que está bendiciendo esos alimentos, todos compartiendo, formando parte, ¿no? De una de las veladas en las que él también se asociaba y de las que él era parte. Y estas obras son muy interesantes, hace estos retratos de cabeza de campesina con gorra blanca. Muy interesante que en 1885 se realice una obra como esta, cuando había un posicionamiento académico muy fuerte en el arte, ¿no? Un dominio de la academia frente al arte, un monopolio incluso del mercado del arte. em, con las pinturas, donde los retratos obviamente iban dedicados a clases de la alta burguesía, a clases monárquicas, a la nobleza, y que él pusiera en ese lugar a una campesina vestida de una manera tan sencilla, pero con unas pinceladas que realmente y una mirada que realmente transmite toda esa psicología que capta ese personaje, era algo muy importante. Realmente él comenzaba a marcar de alguna manera un antes y un después, porque si bien tenemos artistas en el barroco, como por ejemplo podemos pensar una joven de la Perla de Vermeer, la realidad es que también como la viste y la coloca, también habla de una elegancia y de un poder económico, ¿no? Con una perla que es muy costoso, con algunos paños y géneros caros. Sin embargo, él presenta en un primer lugar, en este lugar que incluso tienen en el pasado también las Madonas, ¿no? Las vírgenes para la iglesia, a una mujer campesina, la clase social que está completamente desterrada y olvidada, ¿no? A las clases más pobres. Y en este periodo hace una de mis obras favoritas de Vincent, que se llama Botas Viejas. ¿Por qué es una de mis obras favoritas? Porque es una obra tan sencilla, hay un concepto tan abstracto y emocional en un par de botas desgastadas, donde uno si se queda mirando esta obra por un rato, realmente puede llegar a conmoverse hasta las lágrimas, o por lo menos eso es lo que a mí me pasa, porque uno no puede dejar de pensar en lo personal. Vengamos a lo personal, a las historias que tenemos familiares, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros padres, el trabajo que eso implica, lo que influye también el trabajo de nuestros padres en nuestra infancia. Y más viviendo nosotros en un país como Latinoamérica, ¿no? En donde vemos la pobreza a diario, este par de botas significa con unas pinceladas que él comienza a cargar para generar una gestualidad, donde él comienza a darse cuenta, fíjense la visión tan importante que tenía Vincent, que elige un par de botas viejas que están gastadas por horas y jornadas laborales intensísimas y con simples pinceladas donde no hay un dibujo claro, donde no hay una perspectiva clara, donde no hay un fondo tampoco que no sea más que estas pinceladas gestuales, él nos transmite absolutamente toda una cosmovisión de una experiencia que él tuvo en un pueblo de Bélgica, en un pueblo minero donde estos trabajadores vivían, ¿no? Casi en la ruina. Entonces, realmente esta posibilidad que tiene Vincent de poder transmitir con pinceladas muy cargadas, porque realmente se puede ver hasta en esta imagen la pincelada cargada, ¿no? Esta carga matérica que él hacía, porque Vincent comienza incluso a darse cuenta que para poder crear lo que él quería, los pinceles le eran poca cosa. Entonces, a veces decir pincelada en la obra de Van Gogh es poco también, ¿no? Porque él utilizaba espátulas, sus propias manos. Realmente había algo muy en sus entrañas que él necesitaba expresar y que lo hace a través de estas obras. En 1880 su hermano le va a decir que sí, que definitivamente él está dedicado y que él puede convertirse en artista y lo invita a que vaya a París. Theo comenzaba ya a vivir en París hace unos años, a trabajar como marchand también en una galería de arte, había sido un gran aprendiz de su tío y él comienza a ejecutar este trabajo. En 1880, este es el año en el que Vincent dice, me voy a París, me voy a convertir, ¿no? En artista.
Van Gogh llega a París con la idea, obviamente, de estudiar en la academia. Lo intenta, empieza a estudiar, pero pronto se va a dar cuenta y le va a decir a su hermano que realmente la idea de las clases de dibujo, de modelos vivos, de la perspectiva, le era muy complejo. Y tampoco iba muy de la mano con lo que él quería. Y también es interesante saber que esto sucede en 1880, cuando Vincent llega a esa París bohemia de finales del siglo XIX. También ya había un grupo muy importante de artistas impresionistas que en 1876 habían realizado su primera muestra, que se habían desprendido de alguna manera de lo académico. Entonces él encuentra también dónde ramificar, ¿no? Como sus pensamientos. Se encuentra apoyado también por este grupo de artistas. Y comienza a darse cuenta Van Gogh que entonces él era un pintor autodidacta, que en realidad no necesitaba que le enseñaran muchas cosas porque lo que él tenía para expresar era algo muy propio, que una academia tampoco lo iba a entender. A partir de allí, esta idea de ser un pintor autodidacta quiere decir que estos artistas empiezan a establecer sus propias reglas en la pintura, eh, y él también sufría muchos trastornos y a mí no me gusta hablar y ponerle nombre a situaciones, ¿no? de salud mental que sufría Van Gogh, porque realmente no se saben con certeza y son temas muy delicados, pero sí tenía eh, problemas y a partir de allí que intentaba resolver de todas las maneras posibles, y una de las maneras y de las herramientas más claras que Van Gogh tenía para poder liberarse de esa pesadilla que él sentía en su mente era justamente a través del arte. A través del arte y cada vez que él pintaba, él decía que encontraba su liberación, que él se sentía como encerrado en una jaula, que su mente estaba encerrada en una jaula, que la única manera que esa jaula se abriera era pintando, que cuando él pintaba no pensaba en nada más que en estar pintando y eso lo liberaba. Comienza a crear sus obras, obviamente no va a tener ningún tipo de éxito comercial, su hermano igualmente lo va a ayudar en su carrera, su hermano ve una mejoría obviamente en su salud mental, en esta posibilidad de convertirse en artista y obviamente en la idea de haber encontrado un objetivo por el cual realizarse, que era algo que realmente Van Gogh venía con frustraciones muy fuertes, ¿no? Entonces su hermano lo ayuda también en lo económico, su hermano estaba muy bien económicamente, así que Theo va a ayudarlo en su carrera económica. Y Van Gogh se convierte entonces en un artista que tiene una vida activa muy, muy corta, tan solo 10 años para ser el Van Gogh que conocemos. Es muy poco tiempo, porque la mayoría de los artistas que ustedes conocen hoy en día, que han quedado, ¿no? dentro de la historia del arte como artistas importantes, han tenido carreras de no menos de 40, 50 años de actividad y que realmente fueron sus últimos 10 años los que valieron la pena tal vez para que quede dentro de la importancia de la historia del arte, ¿se entiende? Es decir, artistas que recién a sus 40 años empezaron a encontrar su voz y su estilo. Tuvieron un camino muy arduo. Sin embargo, Van Gogh, fíjense que desde el momento uno comienza a crear un estilo muy claro que se convierte en estas obras que estamos viendo y que comenzamos a conocer, en realidad vimos su primera etapa, pero en tan solo 10 años él realiza más de 800 pinturas, además de dibujos y de aguafuertes, y si bien va a adquirir un estilo original en sus últimos años de vida, la realidad es que las pinceladas, esa carga matérica de sus obras, que es una de las características principales, lo hace desde el inicio. Esto de realizar más de 80 pinturas nos hace dar cuenta de que para Van Gogh realmente pintar era terapia, ¿no? Y por eso lo hacía constantemente, era una persona muy obsesiva, entonces hacía un cuadro atrás del otro, literalmente. En 1882, él se va a dar cuenta que él era consciente de estas limitaciones artísticas, entonces dice, bueno, ok, voy a intentar estudiar en la Academia de Bellas Artes de Amberes, ¿no? Vuelve a Holanda, pero obviamente a los pocos meses abandona sus estudios, vuelve a París y descubre nada más ni nada menos que las estampas japonesas. Las estampas japonesas son muy importantes dentro de la historia del arte. De hecho, yo por eso también tienen de regalo en este ciclo de charlas la clase de arte oriental, donde yo les cuento cómo surge, bueno, las diferencias en el arte oriental, la importancia que tiene y sobre todo, ¿no? Me especifico en estas estampas japonesas que son fundamentales para entender el inicio del arte moderno en Europa. Eh, a partir de esto, las estampas forman parte muy importante, como vimos también en la clase de Monet,
y lo van a hacer principalmente en Van Gogh. Cuando hablamos de las estampas japonesas y su influencia en Europa o en Occidente, hablamos de japonismo, ¿no? La idea de hablar de japonismo es justamente sinónimo de hablar de la influencia del arte japonés en Occidente. Eh, Principalmente son obras que se crearon, ¿no? A fines del siglo XVIII, el siglo XIX, son grabados, son estampas que realmente tienen una gran importancia en la cultura japonesa. Y lo interesante es que las obras que nosotros vemos, el arte moderno se inicia a fines del siglo XIX, y las estampas japonesas fueron realizadas, no les quiero mezclar con los siglos porque justo estaba leyendo la presentación. Entonces, el arte moderno europeo surge a fines del siglo XIX. Las estampas japonesas fueron realizadas casi 100 años antes de que el arte moderno comenzara a gestar sus principales obras. Entonces, la importancia principal de estas estampas japonesas es que van a influir de manera directa en la percepción que estos artistas modernos comienzan a tener en el arte. Lo que hacen estos artistas modernos en realidad con las estampas japonesas es encontrar en todas estas características que yo ahora les voy a contar un respaldo de lo que ellos ya en realidad sentían, pero lo pueden ver ejecutado y ven la importancia y la belleza que eso tenía. Por ejemplo, bueno, cuando hablamos de estampas japonesas, es normal que escuchen hablar de estampas japonesas ukiyo-e o del mundo flotante, y esta idea del mundo flotante es como si fuera el mundo cotidiano, ¿no? Porque representan escenas simples de la vida cotidiana con mucha espontaneidad. Y estas son las características que les van a impactar a los artistas impresionistas, a los artistas modernos, ¿no? Usan colores planos, colores vibrantes, las figuras están bordeadas, ¿no? Con bordes negros, son planas, no utilizan perspectiva, no utilizan claroscuro, y básicamente sus encuadres son muy descentrados, tienen casi una vista fotográfica, empiezan y terminan sin un sentido y sin un equilibrio, ¿no? Exaltan la naturaleza, exaltan todo lo que tenga que ver con la vida diaria, las costumbres, ¿no? Las cortesanas, los actores kabuki, que era como unas obras de teatro muy interesantes, y muy populares en el Japón de 1800, dibujos nítidos, mucha síntesis también en la creación de sus obras, y todo esto obviamente que va a ser completamente directo en las obras de los artistas europeos, ¿no? Los artistas modernos. Y sucede también que estas estampas llegan casi de casualidad a Europa. Estas estampas en realidad, fines del siglo XIX, Japón comienza a abrir sus puertos, comienza a abrir sus mercados marinos, digamos, de manera internacional, pero obviamente que a los europeos les comienza a interesar mucho las cerámicas, ¿no? Japonesas y todo lo que tenía que ver con las porcelanas. Entonces, Japón comienza a enviar estas porcelanas envueltas en papeles que para ellos no tenían ningún tipo de importancia, eran, digamos, grabados, eran impresiones sin ningún tipo de importancia, eran más bien consideradas casi como un souvenir, ¿no? Como que se vendían en lugares, y que siempre hay una asociación que me parece muy graciosa y interesante, y es que se relacionaba el precio de las estampas japonesas con una sopa en aquel entonces, ¿no? Entonces no es que eran consideradas obras de arte. De hecho, en Oriente lo que se considera de gran calidad artística es la caligrafía y no la pintura o estos grabados. Entonces llegan casi de manera, casi sin querer queriendo, envolviendo estas porcelanas y estas cerámicas, y cuando se abren estos papeles que envolvían eran estas estampas que comienzan obviamente a enloquecer a aquella sociedad europea de finales del siglo XIX. Fíjense las obras que yo les traigo para que vean que Van Gogh obviamente copia estampas japonesas. En aquel entonces no estaba mal copiar, no estaba mal visto. De hecho, él había trabajado en una galería de arte que se basaba en copias. Y él no tenía dinero tampoco para comprar estas estampas japonesas, entonces lo que hacía era visitar constantemente una casa de antigüedades que tenía muchas de estas estampas, las retenía en su mente, las dibujaba y luego llegaba y les daba su estilo, ¿no? Tenemos Ciruelo en Flor de Hiroshige. Hiroshige es uno de los máximos exponentes de las estampas japonesas ukiyo-e, y un ciruelo en flor de Van Gogh, donde se puede ver, ¿no? Claramente, por un lado es una técnica de grabado, y por otro lado es una obra creada, ¿no? De manera más artesanal con la mano.
Geisha en kimono de Keisai Eisen con La cortesana de 1889 de Van Gogh. Fíjense que le pone, ¿no? Ya sus colores, su paleta de colores ya comienza ese amarillo y comienza a crear entonces estas obras. El puente Oashi y el puente Bajo la lluvia son obras creadas con literalmente casi 100 años de diferencia. Dice 1887, no, es 1987. No sé por qué dice eso, pero bueno. Retratos de Pérez Tanguy, ¿qué quiere decir esto? Pérez Tanguy fue un personaje muy interesante en esto que yo les contaba de las casas de antigüedades. Él era el dueño de una de las casas de antigüedades y Van Gogh era tan insistente en ir todas las tardes y quedarse horas y horas que entonces lo que hace es, obviamente, creer que de esta manera podía, ¿no? Como, bueno, halagar a este personaje que lo dejaba y que tenía grandes charlas de arte con él también. Entonces le realiza este retrato con, fíjense, todas las estampas detrás, con este sentido justamente de poder eh, crear, digamos, una obra muy propia, donde ya vemos muchas de las características de Van Gogh, pero que tienen un sentido muy claro, ¿no? También en estas influencias y quién es este personaje también lo relaciona. Pensé que había puesto mal, estoy muy mal con los números, pero no, está bien, puse 1889, pensé que había puesto 1989 y digo, bueno, eh, esta obra es 1887 y él visita París en 1886, invitado por su hermano Theo, donde ahí es por primera vez donde descubre, digamos, a los artistas impresionistas. Y habían pasado 10 años de 1876 que habían realizado su primera muestra. Imagínense que 10 años después ya era un Monet bastante reconocido, un Renoir también, que iban luchando, obviamente, por generar un gusto nuevo en la clase social, las clases altas que compraban obras de arte que todavía tenían un gusto académico, pero bueno, ya él va a tomar contacto, ¿no? Con Renoir, con Pissarro. Pizarro, de hecho, se va a convertir en su maestro. Él aprende a utilizar gamas claras, a dividir los tonos, le enseñan las teorías del color, la técnica del puntillismo, ¿no? Que también es algo que va a influenciarse muy fuertemente en todos estos artistas. Y el impresionismo, que se da de 1870 a 1890 aproximadamente, se da principalmente con esta obra que vimos la clase pasada de Monet, y fíjense qué importante, ¿no? Que el impresionismo provoca este quiebre en la historia de la pintura, un estilo que capta el instante con sus pinceladas sueltas y rápidas, fascinados obviamente por esta luz natural, comienzan a utilizar pigmentos puros, pintan en el plein air. Todo esto que conoce Van Gogh va a resonar muchísimo con él y sobre todo con la técnica del puntillismo, la teoría del color que comienza a descubrirse a partir de 1884, donde comienzan estos artistas a darles gran importancia, y sobre todo esta técnica del puntillismo se va a dar con Surat. Surat va a ser un artista que va a crear sus obras literalmente a partir de pequeños puntos, va a dar una base de blanco puro a los lienzos y luego, conociendo esta teoría del color, cuáles eran los colores complementarios, cuáles eran los colores primarios, secundarios y cómo cada uno se fusionaba y generaba un nuevo color, aplicaba, por ejemplo, un azul con un amarillo, dejaba un pequeño espacio de blanco en el medio, y eso nosotros desde nuestra retina se mezclaba ese color y a nosotros se nos transformaba en un verde, ¿no? Entonces, a partir de este descubrimiento hay una idea de crear también jugando constantemente con la visión del espectador, ¿no? Incluso fíjense que utiliza distintos tonos, hace juegos de sombras, ¿no? Con los colores y con esta técnica del puntillismo, que es una técnica muy interesante que se va a dar durante el arte moderno y que Van Gogh no es menor, que él empieza también a crear, fíjense, muchas de sus obras, por ejemplo, en este autorretrato de 1887, esas pinceladas que él va aplicando, no siempre con puntos, sí se puede ver en el traje puntos, sí se puede ver incluso como en sus mejillas algunos puntos, pero incluso en las pinceladas él también utiliza esta posibilidad, ¿no? De crear a través de la mezcla de colores mismo en el lienzo. Esto es algo impensado para la academia, que previo a aplicarlo en el lienzo, los colores debían mezclarse en la paleta, y estas pinceladas tan notorias de Van Gogh son la antítesis a lo que la academia esperaba, que era que las pinceladas no se notaran en absoluto, ¿no? Acá lo podemos ver incluso más de cerca para que puedan ver esos espacios
pequeños espacios en blanco que van quedando por estas pinceladas. Esto marca el antes y el después en lo que yo les decía, bueno, ¿por qué Van Gogh es un artista post-impresionista, pero a veces lo encontramos como impresionista? Pero bueno, por empezar, el impresionismo es un movimiento artístico, el post-impresionismo no es un movimiento artístico, es un periodo de transición entre el impresionismo y el inicio de las vanguardias artísticas. Esto es clave, ¿no? Y luego la diferencia por la que se va a hablar de Van Gogh como un artista post-impresionista lo responde esta frase que yo les traje. Él decía, prefiero pintar ojos de seres humanos en vez de catedrales, ya que hay algo en los ojos que no están las catedrales, no importa lo solemne e imponentes que éstas puedan ser. El alma de un hombre, así sea la de un vagabundo, es más interesante para mí. ¿Se acuerdan que yo les dije en la clase anterior que presten atención a esas catedrales de Rouen, esa serie en la que Monet, ¿no?, se esfuerza tanto en realizar y hace y repite constantemente? Bueno, Van Gogh acá nos está dando una respuesta. Es como, prefiero pintar ojos de seres humanos en vez de catedrales. No le interesa tanto lo científico o la luz como se refleja en objetos o en arquitecturas. A él le interesaba el alma de un hombre, así sea la de un vagabundo, ¿no? Como incluso poniendo a todos en un mismo lugar, y entendemos obviamente el periodo de sus primeras pinturas. Por eso, para Van Gogh, la mirada y cómo él capta, ¿no?, estas obras que yo les mostré la clase pasada, cómo él capta esta psicología de las personas retratadas, esta emocionalidad que van a tener sus obras, es realmente muy interesante. El concepto o la idea del post-impresionismo va a surgir en 1880, y es un término que en realidad fue acuñado por un crítico de arte, por Roger Fry, quien hace una muestra de arte en Londres y decide, en una galería de arte de Londres, y decide convocar a Van Gogh, a Gauguin, a Seurat, a Cézanne y a Manet. No Monet, a Manet. Entonces, Manet ya era un artista muy reconocido, era como el puntapié para que la gente quisiera ir, ¿no? Como el engagement para que la gente asista a esa muestra. Y estos cuatro artistas, pensemos que, bueno, o sea, comenzaban recién, eran artistas que no tenían todavía gran repercusión. Entonces, lo que hace es tratar de encontrar un nombre para estos cuatro artistas. Y entonces Roger Fry va a decir, ok, va a ser Manet y los post-impresionistas. Y con esta idea del post, Roger Fry lo que hace es hacer referencia a que estos artistas representan una evolución del impresionismo. Esta evolución del impresionismo obviamente tiene que ver con que el uso del color tan puro, en este caso ya era para expresar directamente sus emociones, donde, ok, como en el impresionismo no utilizan la perspectiva y simplifican las formas, pero incluso también incorporan elementos muy claros de culturas exóticas, sobre todo Gauguin lo va a hacer también, ¿no?, con esos viajes a Tahití y demás. Y esta idea de expresar sus emociones es lo que marca la diferencia entre los impresionistas y los postimpresionistas, que realmente ellos marcan una cosmovisión, una manera de vivir muy, muy personal en sus obras. Hay un quiebre, obviamente, en el sentido del arte para el artista a partir de ahora. Ya no hay una búsqueda incluso científica, sino que cada uno comienza a desarrollar un estilo personal. A partir del impresionismo y sobre todo de estos artistas, de estos cuatro artistas, comienza a expresarse lo que se va a conocer en la historia del arte como la cosmovisión. Esta idea de la cosmovisión es que estos artistas expresan su mundo interior o la manera en la que ellos ven el mundo, no necesariamente como la ve cualquiera de nosotros o como uno espera que se vea, sino que ellos la reflejan a su propia manera, ¿no? Y esta es la cosmovisión. En estas nuevas maneras de expresar sus emocionalidades, Van Gogh va a encontrar en la pincelada, que para mí decir pincelada es poco, en la pincelada empastada, una manera de expresar, ¿no? Esta pincelada justamente empastada es porque es una pincelada que está cargada de pintura, también se llama pincelada gestual, que obviamente lo que expresa es esa intensidad, ¿no? Su manera de sentir tan fuertemente, de una manera tan sensible, la vida. Y se puede ver en esta obra, por ejemplo, en retratos de Theo. Este es un retrato que le realiza a su hermano, que muchos años se creyó que era un autorretrato, pero que después se comprobó que era un retrato de Theo, donde ya podemos ver, ¿no?, la emocionalidad que hay también en esa mirada, como él la refleja. Fíjense el sombrero, ¿no? Lo empastado que está eso, y cómo incluso a veces es difícil creer que esto fue hecho
realmente con un pincel. Por eso la realidad es que en el taller de Van Gogh se han encontrado espátulas y ha utilizado distintos elementos que tenía cerca en el momento en el que él estaba creando, que le agarran como esos momentos reales, ¿no? De necesidad, de libertad y expresión, y entonces expresaba allí, y acá se puede ver en estas obras, ¿no? Con más claridad esta pincelada empastada que es tan clave para interpretar, digamos, su obra. Y yo les traje un video que filmé en la National Gallery de Londres, donde se pueden ver incluso, ¿no? Lo empastado que está, en este caso estos famosos girasoles, que ya les voy a contar su historia, se los voy a volver a poner para que vean. Es como que crea casi una tridimensionalidad en las obras, ¿no? Es realmente muy potente tener las obras de Van Gogh enfrente. Eso sumado a una pincelada remolinada. No solamente se queda con lo empastado, sino que lo arremolinado también va a representar su euforia, ¿no? Este frenesí con el que él vivía y percibía también la vida, que ha extraído algunos de estos cielos tan típicos también de Van Gogh, donde podemos ver estas pinceladas arremolinadas que se da en todo lo que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Con los olivos, con los cipreses, con los cielos, con algunos fondos que él se va a proponer. Y acá les traje otro video para que vean, filmado con el mejor pulso que podía tener en ese momento, porque yo realmente me emociono demasiado cuando veo sus obras. Pero me parece que realmente es como uno ahí puede entender, ¿no? Es imposible no querer tocar y sentir como, bueno, esa energía que transmite a través de estas pinceladas, de esta carga matérica, de este... Acá vemos más. También, ¿no? Una obra no tan famosa de él donde refleja solamente, ¿no? El pasto, ¿no? Y cómo florece. Esa belleza que era difícil encontrar, él la había absorbido gracias a su madre desde una muy temprana edad. Y cada vez que vemos naturaleza en Van Gogh, vemos un reflejo también de su pensamiento cristiano, ¿no? De esa relación con Dios. En 1888 él le va a decir a su hermano que estaba muy cansado de estar en París, que realmente ya no se sentía inspirado, y su hermano lo va a incitar a que conozca el sur de Francia, lo manda a la ciudad de Arles y comienza una de las etapas más importantes de Van Gogh, que es la etapa amarilla. Esta es la casa donde Van Gogh vivía, donde él va a crear la mayoría de sus obras más importantes. Porque es un periodo amarillo, él le va a contar en las cartas a Theo y va a decir que nunca había conocido una ciudad donde el sol tuviera ese color, donde el amarillo se reflejara tanto en la naturaleza y en todas partes. El color amarillo está completamente relacionado a la obra de Van Gogh con la alegría de vivir. A él le da años de vida ver esa luz y poder ver esos paisajes. Entonces él comienza incluso retratando esa casa que le dio tantas alegrías, el dormitorio, ¿no? Esta famosa serie que son 3 obras del dormitorio en Arles, que nos muestra obviamente cómo él vivía con una simplicidad, con una humildad completa, donde hay obviamente una utilización muy mala de la perspectiva porque no hay un interés. Esto es casi una estampa japonesa, ¿no? En esta simplificación de las formas, fíjense cómo remarca y delinea con negro también la mayoría de los objetos, más que negro es un poco un azul oscuro y un rojo, donde deja incluso ver algunas de sus obras, algunos autorretratos de él colgados y algunos paisajes. Nos muestra un poco su interior, cómo era la vida íntima de ese Van Gogh. Es una obra muy interesante para analizar, y donde va a crear la serie de Los Girasoles, una serie muy famosa también de Van Gogh, que la crea porque cuando él encuentra esta casa y se instala allí, era un espacio bastante grande. Entonces lo que él hace es mandarle a todos estos colegas con los que él había formado parte de muestras y bueno, demás artistas que eran parte de la escena de fines del siglo XIX, los invita a formar parte como de un club, la idea de viajar al sur y vivir todos en una casa para crear como un taller colectivo, multidisciplinar, ¿no? Sin embargo, el único que acepta, que tenía una amistad un poco más cercana con él, va a ser Gauguin. Entonces, Van Gogh lo que hace es entusiasmarse muchísimo con la idea de la visita de Gauguin, que iba a ser para el verano en Arles, y decide comenzar a pintar unos girasoles porque decía nuevamente que las paredes estaban muy aburridas.
Los girasoles no es algo común que Van Gogh utilice porque sí. Primero, los girasoles son una de las flores más representativas de Holanda, pero segundo, aparte de representar su cultura, también es una costumbre muy interesante y es que en Holanda se utiliza muchísimo y sobre todo en aquellos años, que cuando venían a visitarte uno colocaba en el cantero de las casas girasoles de bienvenida, ¿no? Los girasoles representaban la alegría de recibir a aquellas personas que iban a entrar a tu hogar. Entonces, de alguna manera, Van Gogh decide crear estos girasoles increíbles con todas las características que hemos visto de Van Gogh, ¿no? Esta pincelada suelta, pincelada remolinada, unos girasoles despiertos, vivos, donde no utiliza muchos colores, sino que los transiciona incluso el amarillo, el azul y algunos marrones que va también creando con el verde y el amarillo. Entonces, es decir, hay también una simplificación en la utilización de los colores, pero que sin embargo dejan a su obra, ¿no? Con una interpretación múltiple, una obra creada casi, ¿no? Como esta jarrón con 14 girasoles, una obra creada casi únicamente con el color amarillo, ¿no? Y un poco de verde. Estas obviamente van a reflejar la alegría de recibir a Gauguin, con quien no va a haber mucha onda, y ahora les voy a contar por qué. Fíjense la diferencia entre unos girasoles, una serie de girasoles, y los otros que había pintado un año antes de llegar a Arles. Cuando en 1888 él le dice a su hermano que realmente estaba mal, bueno, vemos esta serie de los girasoles que pinta en París y realmente podemos ver su estado anímico. A esto me refiero yo cuando los artistas realmente pintan sus emociones, ¿no? Pintan lo que sienten, pintan girasoles marchitos, girasoles secos, tristes, como él se sentiría hasta que llega a un Arles, descubre ese sol, descubre una nueva esperanza de vida y comienza entonces a retratar esta serie tan, tan opuesta, ¿no? Allí sucede la famosa historia de la oreja Van Gogh, hipótesis muchas, que yo quiero creer una única, porque conociendo mucho la bibliografía de ambos personajes, me resuena una mucho. Ambos, obviamente, había mucha moda de bebidas alcohólicas muy fuertes, como absenta, ¿no? Todas esas bebidas alcohólicas profundas y mucha vida nocturna, porque era una vida que había comenzado hacía relativamente poco, es decir, este ocio nocturno con la luz artificial eléctrica que había comenzado hacía realmente muy poco. Entonces ellos eran, obviamente, de salir a la noche, iban a un mismo cabaret juntos, los cabarets también estaban muy de moda, pensemos en Moulin Rouge de París y demás, y ellos van y se enamoran de la misma bailarina, pareciera ser. Esta bailarina, obviamente, a la personalidad de Van Gogh rechaza y se queda un poco con la de Gauguin. De por sí ellos ya venían discutiendo muchas veces por situaciones, ¿no? De no entenderse en la creación, porque buscaban crear obras en conjunto. eh, Gauguin daba cuenta de que la personalidad de Van Gogh no era una personalidad equilibrada, por decir de alguna manera, se encontraba muy incómodo con algunas presencias de Van Gogh. En algunas cartas ha contado que se despertaba en la noche y Van Gogh estaba parado mirándolo, ¿no? Como fijo, o sea, como realmente sentía una gran incomodidad. Y bueno, como la gota que rebalsó el vaso de esa amistad que no prosperó en lo artístico, digamos, o en la convivencia, hizo que en una noche, bueno, un poco bebidos y demás, discutieran por esta mujer y que Van Gogh Gauguin como acto de defensa frente a tal vez algún ataque le haya cortado la oreja sin querer queriendo a Van Gogh, como también puede ser que Van Gogh lo haya hecho en un momento de desesperación, porque Gauguin esa misma noche decide irse, arma sus valijas y se va. Pero también es cierto, o tiene mucha probabilidad, es cierto que esa oreja él después se la lleva a esta bailarina en la demostración de amor de lo que le había sucedido por haber luchado por ella, ¿no? Entonces imagínense la bailarina, la imagino con una oreja en una caja como regalo. Bueno, y ahí se termina la amistad o la convivencia entre Gauguin y Van Gogh, pero ambos van a ser muy conscientes y se van a escribir cartas muy interesantes también sobre tener muy en claro que ellos estaban creando para generaciones futuras, que ellos sabían que la generación contemporánea ellos no los iba a entender, pero ellos tenían una claridad de lo que iban a significar para generaciones como nosotros, que es realmente llamativa. Esta es otra obra, Terraza de Café por la Noche, que realiza en aquel entonces, y acá les traigo una fotografía de cómo está hoy en la actualidad, porque se puede visitar y se llama obviamente Café Van Gogh, no podían ponerle otro nombre. Esta es la mirada
que se tiene en la fotografía contemporánea, pero esto es lo más llamativo. En esta obra es la primera vez que Van Gogh pinta una noche estrellada y que utiliza el amarillo tan fuerte para pintar una noche, ¿no? O sea, fíjense lo importante que por eso se llama la etapa amarilla, que el amarillo que se utiliza normalmente como para lo diurno, él lo utiliza para la noche y pinta esa primera noche estrellada, aunque no es lo principal y lo más importante, ya hay como ¿no? Como un inicio de esa famosa noche estrellada. Trigal con Segador y Sol en 1889, una obra increíble, que hay un personaje, un campesino que es tan complejo de encontrar, que está aquí, que se pierde en todas esas pinceladas, esta simplicidad, esta casi abstracción que logra, ¿no? Con estas pinceladas arremolinadas y empastadas, es muy interesante y cómo utiliza la monocromía en sus colores. Ya en Huerto de Olivos de 1889 es una obra muy clara también para reflejar el ejemplo, ¿no? De esta pincelada arremolinada y donde vemos que simplemente la representación de la naturaleza para él es completamente profunda. Esta es una obra muy hermosa también vista del asilo de 1889, que era una de las vistas que él creía tener en uno de los lugares donde él va a estar, ¿no? Encerrado, digamos, encerrado no, cuidado, digamos, y protegido por su salud mental que él mismo decide ingresar, pero me interesa que vean los colores pasteles, cómo él va mezclando incluso distintas paletas de colores para demostrar sus distintas animosidades, ¿no? Esta es la primera noche estrellada que él pinta sobre el Ródano y la realidad también que el amor en la obra de Van Gogh se encuentra bastante fuerte. Sobre todo se ve mucho el rasgo de la soledad, ¿no? Cuando uno ve la obra hay algo nostálgico, algo de lo solitario que claramente tenía que ver con él, pero también podemos encontrar muchas escenas que están relacionadas al amor, como es en esta noche estrellada sobre el Ródano, donde aparece esta pareja aquí, ¿no? También perdida entre esas pinceladas que casi parecieran mirar a alguien que estuviera captando la fotografía o a este Van Gogh que está pintando y que retrata a estos dos personajes. Lo interesante es pensar en lo caótico de su mente, pero ver reflejado la paz y el equilibrio que hay en esta obra, ¿no? Es como la calma que antecede al huracán, ¿no? 1888 fueron años complejos para Van Gogh, que luego va a decidir internarse en un psiquiátrico, ¿no? Em, y esto obviamente nos da paso a entender cómo él sentía la vida. Él decía, mirar a las estrellas siempre me pone a soñar. Por eso el lugar tan importante que tienen también las estrellas en sus obras, ¿no? El cielo es realmente algo bastante importante y de hecho él va a tener mucho conocimiento de todo aquello que sucede en el cielo, de las lunas, cómo van cambiando, ¿no? Los ciclos de las lunas. Bueno, muchísimas cuestiones porque se la pasaba observando, era un gran autodidacta en absolutamente todo lo que decidiera hacer. Y hay una influencia muy directa también que es imposible dejar de lado, que es la influencia de Millet. Millet es uno de los máximos exponentes, un pintor muy reconocido perteneciente a la escuela de Barbizon, que son estos artistas que él va a conocer en sus primeros años, pero a los que va a dedicar básicamente sus obras más al finalizar. Acá vemos La Siesta en 1890, cada uno obviamente con su estilo, donde obviamente, y me parece súper interesante acá, ver el estilo ya logrado que tenía Van Gogh, ya acá comienza a tener su estilo completamente particular, el sembrador. Ni siquiera se gasta en cambiarle el nombre, ¿no? Directamente copia absolutamente todo. Para él era un honor poder transformar las mismas temáticas y los mismos retratos que había hecho años antes Millet y Corot en la escuela de Barbizon, que habían despertado su interés también en convertirse en artista. Lo más interesante y lo que a él le llama mucho la atención de lo de la escuela de Barbizon, primero que fueron los pioneros en pintar en el plein air, realmente antes que los impresionistas, y segundo que le sorprende ver que eran artistas que pintaban en la clase trabajadora, la clase campesina, que ningún artista en aquel entonces le daba un valor y un interés. Esto obviamente que a él también lo inspira en llegar en aquel entonces a esa Bélgica y prestarle atención a ese pueblo minero y en crear sus primeras obras. Para Van Gogh,
realmente la influencia que tuvo la escuela de Barbizon y sobre todo artistas como Millet que lo conmovieron, ¿no? Con esta empatía de poder ver estas clases bajas, hicieron que cuando él llegue a Bélgica cree sus primeras obras que lo deciden a él convertirse en artista. Entonces, realmente hay una importancia muy grande, ¿no? En estas copias que Van Gogh hace incluso como honor para honrar a esos artistas, ¿no? Y no como una copia. La única obra que Van Gogh vende en vida la crea en Arles en 1888 y es esta obra que se llama Viñedo Rojo en Arles, donde hay constantemente una simplificación de las formas que es realmente interesante. Esta toma, incluso como desde arriba, es una toma completamente fotográfica porque la escena comienza y termina sin un interés, aunque hay un equilibrio logrado, pero sin un interés en mostrarnos una narrativa muy clara tampoco, ¿no? Esto es muy de las estampas japonesas. Aparece una mujer allí caminando también, ¿no? Con un paraguas. Esta simplificación de las formas es lo que yo les digo de, bueno, cuando uno recorta una parte de esta obra, podría ser una abstracción completa, uno no puede reconocer a los personajes, no hay un interés por el detalle, sino que hay un interés por la expresión, ¿no? Por la gestualidad con la que se crea la obra. Luego está Recuerdo del Jardín de Letén, Mujeres en Arles, que es una obra muy linda, porque en realidad esta obra se la dedica a su madre y a su hermana, que son los personajes principales que aparecen allí, donde fíjense nuevamente esta idea de lo que yo les digo de como tomar una fotografía y captar ese instante, que es completamente impresionista, por eso Van Gogh es un artista impresionista claramente, que el cuerpo de su madre se corta al medio, no es como que ellas estuvieran pasando y él capta ese instante. Y las viste de alguna manera a la usanza también oriental, a la usanza japonesa, ¿no? Con esos paraguas y con esos ropajes que les va colocando, donde utiliza la técnica del puntillismo también de manera muy clara. Y esta es una obra que él lo va a acompañar siempre porque él la llevaba como recuerdo de su madre y de su hermana y están haciendo un paseo por el jardín, ¿no? Un jardín que claramente tiene que ver con su casa, con sus costumbres y con su infancia, ¿no? Personas arreglando las flores, todo aquello que justamente su madre le inculca desde muy chico y que él relaciona, ¿no? Con el amor y con esta naturaleza que va a ser fundamental. Acá les muestro con más claridad. Bueno, también donde se puede ver, ¿no? La carga matérica de estas obras y el puntillismo de una manera muy, muy clara. En 1889, como yo les decía anteriormente, él decide el 9 de mayo exactamente ingresar en acuerdo con su hermano, que ya lo comenzaba a notar bastante complicado, al sanatorio psiquiátrico en Saint-Rémy. Y en su cuarto él arma como su taller y es obviamente en el momento en el que él más pinta, porque pinta incansablemente una cantidad de obras que van a ser las que determinen su etapa más madura. Entonces, estamos hablando que es un artista que pinta sus obras más importantes encerrado en un psiquiátrico, ¿entienden? Esto es lo que hace también a su obra tan cargada y tan profunda que uno no puede no vibrar cuando está cerca de esa obra. Las líneas, el dinamismo que va a comenzar a crear, que ya viene creando, pero que realmente vamos a verlo como más tumultuoso, ¿no? Esta idea de ver la vida a su manera. Camino con ciprés y estrella, siempre las estrellas y el ciprés también, y ahora vamos a ver por qué tanta importancia en el ciprés, ¿no? Y él pinta esta obra que se llama En la Puerta de la Eternidad y es un dibujo que él se acuerda que había realizado a una temprana edad de más joven. Es un dibujo de un combatiente, un veterano de guerra, de la Primera Guerra Mundial. Perdón, de la guerra franco-prusiana que hubo en 1800 y algo que ya no me acuerdo la fecha exacta. Esto que él pinta en 1890 de esta guerra franco-prusiana es lo que representa, obviamente, fíjense que yo cuando lo veo en realidad veo un reflejo de lo que sería Vincent en aquel entonces, ¿no? Este recuerdo en realidad no es casual que se le venga del inconsciente un recuerdo de un dibujo que él había realizado años antes porque en aquel entonces él se siente como ese veterano, ¿no? Encerrado en esa cabeza, en esa locura, por decirlo de alguna manera, casi sin poder ver más allá. Lo que hace en este momento es pintarlo, pero con su estilo logrado, ¿no? Con su propia voz, donde realmente él puede reflejar
todo aquello que siente y es una obra realmente muy fuerte y el título de la obra, En la puerta de la eternidad, también son obras que obviamente van marcando como si Van Gogh supiera que se está acercando el fin de él, ¿no? De alguna manera. Muchos creen, de hecho, que él pinta en 1890 esta obra y que esta es su última obra, Trigal con Cuervos, que esta obra él la pinta como despedida. Tiene mucho sentido, sobre todo por la paleta de colores que utiliza. Fíjense cómo apaga absolutamente todas las tonalidades, principalmente los colores por los que reconocemos a Van Gogh, que es el azul y el amarillo, ¿no? Lo lleva a un color más maíz, un azul mezclado con negro que realmente deja como un cielo bastante tormentoso. Entonces, a partir de este camino, ¿no? Estos cuervos que también tienen como una indicación bastante cercana, ¿no? A lo que es la muerte o el fin de los tiempos, tiene obviamente una pincelada que está mucho más desgastada. Fíjense, esa pincelada está más gastada, como deteriorada, como agotada, ¿no? Es una pincelada sin más, ¿no? No hay una búsqueda incluso de lograr más que lo que él puede hacer. Entonces, por muchos años se creyó que en realidad este Trigal con Cuervos había sido una de las últimas obras o la última obra que él había pintado con vida, pero en realidad él después de pintar esa obra, pinta Almendro en Flor en 1890, que es esta obra que estamos viendo acá, y que la pinta con una historia, con un sentido, una emocionalidad completamente distinta y muy interesante. En este año, en 1890, Theo le anuncia, su hermano, le anuncia que va a tener un hijo y que en honor a él le va a poner a su hijo Vincent. Algo que a cualquiera tal vez lo llenaría de orgullo y satisfacción, pero que a Vincent realmente lo carcome. La idea de que alguien se pueda llamar como él y que incluso ese alguien sea una persona a la que su hermano podría querer más que él. Y que él sabía que una vez que naciera ese niño, la atención de su hermano estaría dedicada a ese niño y ya no más a él. Y no solamente eso, sino que tendría su nombre. Nadie se iba a acordar de Vincent, ¿no? Em, de hecho, él le escribe una carta a su madre y le comenta esta incomodidad, como que él no entendía por qué no le ponía el nombre de su padre, que por qué había elegido su nombre, que él estaría mucho más cómodo si se llamara como su padre y no como, es decir, como el padre de ellos, ¿no? Como el abuelo de este niño por venir. Y esto obviamente que denota, ¿no? Esta personalidad casi infantil por momentos que tenía Vincent. Sin embargo, hay algo del amor que se le desprende de toda esta noticia de saber que viene un niño al mundo y él pinta este almendro en flor, que obviamente nos habla de la influencia del japonismo, ¿no? En su obra, pero que también ramifica por primera vez, fíjense el contraste de esta obra que vimos esta obra que vimos anteriormente con esta obra y es ese color blanco, ese color puro que tiene el almendro del flor, la cantidad de ramificaciones, ese color celeste de fondo, obviamente que nos habla de la esperanza de vida, ¿no? De la trascendencia hacia la vida, ¿no? De la pequeña esperanza que se puede encontrar con la llegada de un niño eh, y que de hecho él va a salir del psiquiátrico para viajar a París para conocer a su sobrino y para regalarle esta obra que va a estar colgada en su cuarto por un tiempo, ¿no? Luego él va a seguir realizando estos retratos del doctor Gadget, que era como uno de los doctores con el que él más tiempo pasaba, era un médico que tenía muchos conocimientos de arte, entonces se quedaba mucho tiempo y él le regala esta obra donde fíjense que lo retrata, ¿no? Con una mirada completamente perdida, como él lo sentía, como él lo veía, ¿no? Con esa emocionalidad y con esa psicología que yo les digo que es tan difícil de captar y que solamente los grandes artistas lo pueden hacer. Pinta más de 40 autorretratos y todos estos autorretratos nos muestran sus distintas etapas, ¿no? Yo se los voy a ir mostrando cronológicamente para que puedan ver incluso las distintas etapas, no solo de su vida y de cómo él iba sintiendo, sino también de las distintas técnicas que él va sumando y cómo llega, ¿no? A tener su propio estilo. El autorretrato con Pipa de 1886, obviamente que tiene un color y una paleta relacionada con el periodo más oscuro. Después ya comienza con unos tonos más pasteles, utiliza la técnica del puntillismo, llega a una obra mucho más simplista, ¿no? Este autorretrato con sombrero de paja de 1887, donde ya el fondo se funde casi con su ropaje y lanza unas pequeñas pinceladas, es decir, que ya vemos la simplificación completa. Un autorretrato que le dedica a Gauguin, que es cuando él digamos, se retira del hogar y queda, ¿no? Digamos,
con algunas sensaciones. De hecho, es la primera vez que se lo ve como pelado, ¿no? Y tiene como unas facciones bastante tristes, complejas. Después hace un autorretrato con su oreja vendada, donde de fondo pone una estampa japonesa y nos muestra la influencia clara que comienza a ver en sus obras. Después hace un autorretrato que no se llama Dedicado a Gauguin, que me confundí de borrar, quedó como el mismo nombre, es un autorretrato de él que pinta y que tiene mucho sentido también con estos cielos arremolinados, y fíjense que este arremolinamiento también lo hace incluso en su traje, es decir, funde mucho el fondo con él mismo, es como él es un todo también, ¿no? Esto es interesante también, cómo él unifica estas personalidades, cómo él siente, autorretrato sin barba, que es una obra donde nos muestra en 1889 también como, ¿no? Un cambio en su fisionomía que nos habla de que, bueno, está a punto de ser internado, ¿no? De autointernarse incluso para buscar ayuda. Y es muy interesante porque en ese mismo periodo donde realiza varios de estos autorretratos que vimos, en 1889 realiza esta obra que se llama Lirios, que no es una obra sin más que no solo nos representa a su temática predilecta, que fue la naturaleza, sino que es una obra donde hay lirios lilas y hay un único lirio blanco, ¿no? Entonces, es un autorretrato de Van Gogh esta obra también. Primero porque utiliza una temática que lo une a él con la espiritualidad y con su manera de vivir, ¿no? Que es la conexión directa con la naturaleza. Pero segundo es cómo él se siente frente a este mundo, ¿no? Todos lirios lilas y él se siente ese lirio blanco, el distinto, el inentendido, ¿no? El raro. Bueno, y podríamos utilizar muchos adjetivos calificativos más que van a la personalidad de Van Gogh, pero que ustedes ya comprenden y que esta obra, que pareciera ser una obra sin más, en realidad, sobre todo por el año en el que la crea, que es en 1889, realmente es una obra y es un lirio que, fíjense, está como queriendo, ¿no? Abrirse. Él está tomando esta decisión de convertirse en un lirio lila, tal vez, de ser uno más de la sociedad, por eso decide autointernarse. Cuando él decide autointernarse y hasta todo lo que fuimos viendo, Van Gogh no va a ser un artista conocido. El conocimiento de Van Gogh se va a dar gracias a Johanna Van Gogh, que lleva ese nombre porque tiene el nombre de su marido, que es Theo Van Gogh. Ella era la mujer de Theo Van Gogh, Johanna Van Gogh. Y ella, cuando fallece Vincent, esta es la última obra que hace Vincent Van Gogh en vida, Raíces de Árboles en 1890, y se sabe que fue una obra que quedó, no se sabe si quedó inacabada o qué, y se sabe que fue esta su última obra porque fue el último camino que él recorrió, era un camino que él recorría usualmente, pero fue el último que recorrió antes de o quitarse la vida o que se la quitasen, porque también hay distintas teorías sobre esta posibilidad, ¿no? Era un personaje bastante raro en un pueblo muy pequeño que molestaba también. Entonces no se sabe muy bien, no era como el loco, ¿no? Del pueblo. Y se comprueba que él estaba pintando ese camino que él recorría constantemente y que luego de terminar esta obra, él realiza ese camino por última vez. Él pasa por este lugar por última vez, que hoy en día esta calle lleva el nombre de calle Van Gogh, de Vincent Van Gogh, y luego no vuelve más. Es decir, termina su vida allí, ¿no? Luego de este paseo. Entonces realmente hay algo muy interesante y muy fuerte. Pero para volver con Johanna Van Gogh, para contarles un poco de la importancia que tuvo esta mujer en la vida de ambos hermanos, cuando Vincent fallece, em, su hermano Theo va a fallecer a los 6 meses y Johanna se queda con un niño muy pequeño. em, y comienza a hacerse cargo un poco, bueno, ella también tenía conocimientos, la había conocido de hecho trabajando en una galería de arte, era una especie de gestora cultural de aquellos años, y ella lo que hace entonces es darse cuenta que en realidad las obras que había de Vincent eran realmente muy importantes, que tenían mucho sentido. Entonces lo que va a hacer es juntar todas las obras de Van Gogh, de Vincent, y va a darse cuenta que leyendo las cartas que tenía su hermano T, es decir, su marido Theo guardadas,
ella empieza a leer las cartas y empieza a ver en las obras mucho más de lo que ella se imaginaba. De por sí ella ya era gustosa de lo que hacía Vincent. Entonces ella se da cuenta que si ella reclutaba todas esas cartas, si ella escribía, o sea, las imprimía y la gente conocía el sentido o la vida y la lucha que había atrás de Vincent, iba a tener mucho más sentido. Y qué visionaria. Ese libro se publica por primera vez en 1914. Después de la publicación de ese libro, la obra de Vincent Van Gogh pasó de valer 0 centavos, o como yo les diga, $100, a millones de dólares. Es decir, la gente pudo entender, por eso les recomiendo que lean el libro de Cartas a Teo, pudo entender todo lo que, es decir, hoy con el diario del lunes o con esta clase ustedes ya lo entienden, ¿no? Y con los conocimientos que seguramente tengan. Pero ese libro fue el que terminó de hacerle entender a la sociedad la importancia de las obras de Vincent y obviamente estamos hablando ya de una sociedad de 1914 donde había otros adelantos y cosas más muy interesantes y que por eso la obra de Vincent se comenzaba a aprovechar. Pero realmente el paso de Johanna por esto, por escribir ese libro y por comenzar a entender a Vincent desde otro lugar, empezó a generar un gran éxito en la vida de Vincent Van Gogh y en sus obras, aunque él ya ha fallecido, pero bueno, por lo menos nos dejó el legado a nosotros, ¿no? Como generaciones para seguir aprendiendo de él. Esta obra, la famosa obra La Noche Estrellada, muchos me preguntan, ¿por qué hay obras tan famosas en la historia del arte? O sea, ¿por qué esta y por qué no otras? Y vimos muchas obras de Vincent. Yo siempre digo lo mismo, las obras de los artistas más importantes son aquellas obras que simplifican absolutamente o que sintetizan, mejor dicho, absolutamente todo el camino recorrido, ¿no? Son las obras donde podemos ver absolutamente cada una de las características que compone a la obra de Vincent. Pincelada remolinada, pincelada empastada, pincelada suelta, estrellas, cielo, ¿no? Paisaje natural. Tiene muchos elementos muy interesantes esta obra. En primer lugar, ese cielo arremolinado que pareciera cobrar vida, donde lo que vemos son estrellas y lo que parece una luna es una estrella también. Vemos un ciprés, que el ciprés está relacionado con la muerte y con la eternidad, ¿no? Con esta simbiosis, porque normalmente se colocan en los cementerios los cipreses y esta idea de que crecen para arriba es como la unión entre, bueno, los que quedamos en la tierra y aquel personaje que partió hacia el cielo, es como una unión. Pero también eso tiene de, ¿no? Como de sensible de que están digamos, cementerios con muchos de estos árboles, ¿no? Como que tiene esta dualidad. Después aparece en un fondo que él decía ser el paisaje que veía por la ventana del psiquiátrico, que las enfermeras dijeron que no se veía para nada igual. Esto realmente es una alucinación que tenía Vincent sobre lo que veía. Vemos dentro de un paisaje completamente plano y equilibrado, casi geométrico, una campana muy larga, ¿no? Como esta cúpula que nos habla de una iglesia. Claramente, fíjense que la punta de la iglesia logra traspasar las montañas y toca el cielo. Esta idea de que toca el cielo de la iglesia en las últimas cartas que le escribe Vincent a Theo le cuenta que estaba muy enojado con Dios, que él estaba alejado con Dios porque sentía que Dios no lo estaba ayudando. Pero lo interesante es cómo él sigue hablando de Dios constantemente. Hay un enojo, pero no hay una idea de no existe o, ¿no? O un rechazo, sino un enojo. Pero que en esta obra que sintetiza absolutamente toda su vida, ahí no olvida a Dios, no olvida conectar a la tierra con Dios, con lo supremo. Hay una esperanza, ¿no? Hay unas ganas de un reencuentro, una esperanza de una mejor vida también allí. Si él estaba convencido y si él se quita la vida pensando en sacarse todos estos problemas de encima es porque él estaba confiado que había un cielo también, ¿no? Esperándolo. Y también esta obra tiene una influencia muy clara del japonismo, sobre todo esta estampa japonesa que es tan famosa de la gran ola de Kanagawa, que es de Hokusai, que obviamente si vemos ese cielo y vemos esta ola, y unificamos estas dos cuestiones, podemos ver que incluso ese cielo es como el rompimiento de esa ola, pero la continuación de esa misma ola, ¿no? La continuación de la marea, de esa energía vital, ¿no? También que tiene el mar, que acompaña entonces a la obra y a la vida que le pone a esta que es una de sus últimas obras que realiza en vida, ¿no? Y que por eso es una de sus obras más famosas porque realmente reúne y resume toda su vida
con una emocionalidad muy profunda y eso es lo que convierte a La Noche Estrellada en una de las obras más famosas del mundo, ¿no? Y para terminar con la clase, yo elegí esta frase de Van Gogh que me parece muy interesante y que pienso qué hubiera sido si él no pensaba esto, ¿no? ¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar cosas nuevas? No, imagínense un Van Gogh que no se hubiera cansado de intentar constantemente cosas nuevas. Hoy no contaríamos con estas increíbles obras de arte, así que obviamente que los animo y las animo a que si están pensando en hacer algo nuevo, lo hagan sin dudas porque uno nunca puede saber qué le depara, digamos, el destino animándose a hacer cosas nuevas.